días. Es maravilloso estar con ustedes. Y quiero comenzar examinando la apertura de las palabras buenos días. ¿En qué frecuencias escuchas tú eso? ¿Y de quién lo escuchas y cuáles son las circunstancias? Por supuesto, en inglés, good morning, buenos días, es lo que siempre se acostumbra. Entonces a veces se utiliza cuando entras a un hospital a visitar y golpeas la puerta y dices buenos días, good morning. Por el otro lado, es posible que seas un maestro o un presentador y que estés abriendo uno de estos mensajes con en el escenario y sales y miras a la multitud y dices muy buenos días, good morning, ¿verdad? Entonces las palabras, esas dos palabras en inglés, good morning, se pueden usar de muchas palabras, en muchas formas, maneras, que son intercambiables como en inglés hello, hi, hola, hola. Realmente no estamos pensando, y espero que hayas tenido un buen día, ¿qué significa tener un día bueno? No estamos hablando que sabemos usar las dos palabras, porque lo que podemos hacer es que podemos cambiar esa palabra morning, que es mañana, con una letra U y cambiarlo entre morning en inglés, que significa buenos días de luto. Luto, morning, luto con una U es luto. Rara vez pondríamos esto juntos, ¿verdad? Y alguien podría en un entorno clínico o un profesor estaba discutiendo de la psicología del duelo, del luto, que la persona podría decir algo más o menos así. ¿Cómo tú puedes sugerir que una mañana puede ser buena? Y el profesor podría decir algo así como que te das cuenta que hay maneras de mantener a las personas en luto o llorando para que les beneficie. Les ayuda a navegar por la pérdida o por el luto. A medida del luto y a medida que el profesor continúa, podría profundizar unos estilos culturales de duelo y que algunas culturas tienen una forma más definitiva de duelo en vez de como individuales, pero como grupo, y algunos de esos grupos y que no son, y otros tienen individuales. Algunos han demostrado que la existencia puede ser beneficioso y significativo y mantener el duelo. Lo que eso también podría decir es que puede haber un lado negativo, una especie de duelo, ¿verdad? Eso tal vez no ayuda, que tal vez una especie de duelo que se impone a alguien o alguien sugiere que tal vez si no estás llorando no es suficiente, no estás bien en luto, pues. No estás expresando completamente lo que deberías estar llorando. Y si lo dejas bien, se puede sacar el llanto. Uno de nuestros ancianos dijo que estamos tratando de navegar ese duelo. Y creo que un buen duelo existe en las guías bíblicas. Estamos en un estudio. Y la Biblia vamos a hablar sobre este estudio. Porque en este verano, el título que se está emergiendo es la palabra emergir. Estamos tomando nuestro estudio del texto de las Escrituras, conocido como el libro de Joel. Joel fue un profeta del Señor, y en el capítulo 1, lo que descubrimos fue que se habían encontrado con una terrible calamidad. Descubrimos que había un enjambre de langostas que descendió sobre la tierra y devoró toda forma de ese trabajo que se hizo. Describió el enjambre de langostas como olas. Cualquiera que sea la primera ola que dejó el siguiente ola, tomó a la segunda y a la tercera y a la siguiente y a la siguiente. Y finalmente, esta última ola final de langostas literalmente destruyó todo. Joel describe como un fuego que ardió antes. Y luego más adelante, en el libro de Joel, dice, antes que las langostas, nuestra tierra era como el Edén, como el huerto del Edén. Y después fue como un fuego que se adelantó a ellos y en un fuego los siguió por todas partes, destruyéndolo todo. Así que en el capítulo 1 comienza a exponernos cómo era esa forma de langosta, cómo se describe, cómo destruyó el grano y destruyó la comida que el ganado comía y destruyó las vidas para los avicultores. Afectó toda la parte
toda la parte de la sociedad, las viñas. Así que la gente estaba luchando por encontrar algo para comer diferente. Diferentes partes de las sociedades tomó el templo, como el templo de los que servían en el templo, también se vieron afectadas porque las ofrendas que les permitían ayudar a otros se habían secado. Finalmente, en el capítulo 1, al final del versículo 18, Joel escribe esto: seguramente la alegría del pueblo se ha marchitado. Así que no solo eran todas las expresiones físicas y tangibles de la pérdida, existe una sensación profunda y duradera de que ya no hay nada en que alegrarse. Este texto es totalmente poderoso en el 2021 porque al abrir la pregunta que hizo Joel, haciendo eco de la voz del Señor, que fue la siguiente: ¿algo así ha sucedido antes? ¿Alguien en esta generación puede recordar cuándo hemos pasado por algo como esto antes? ¿Y cuántas veces durante esta pandemia la gente ha explicado en privado o en público: nunca he visto algo así como esto? Nunca he visto algo así como esto. Y sin embargo, en el capítulo 1 y en el versículo 3 de Joel, la voz del Señor dice: tienes que decirles a tus hijos de tal manera que no se lo digan a las generaciones, que se lo digan a las generaciones sucesivas. Lo que vimos en la primera sesión de esta serie es que Dios les está diciendo al pueblo de Israel, y por extensión a nosotros hoy, la necesidad de aprender a contar lo que pasó, porque no se trata de solo de tener en cuenta lo que sucedió, sino también de reconocer que hay formas de contar la historia de lo que hemos pasado, que son formas de honrar a Dios y que hay otras que realmente no honran a Dios. Hay formas de contar la historia de lo que hemos pasado, ya sea en el enjambre de las langostas, o en la plaga de las langostas, o nosotros con la pandemia, que honran a nuestro Dios y no honran a Dios. Hay formas de contar historias que sirvan a generaciones futuras y formas que no sirven a las generaciones futuras. Entonces, cuando pensamos en lo que nos sucedió, la tarea de esta última semana fue tomar un tiempo y escribir al menos cuatro cosas o 4 experiencias de pérdida por las que ha pasado usted durante la pandemia. La segunda parte de la tarea fue enumerar 4 cosas por las cuales alguien más ha pasado y tal vez esa otra persona pasó por cosas que fueron muy diferentes a las suyas. Entonces una persona podría decir: una de las cosas que perdí durante esta pandemia fue la oportunidad de poder conectarme con los demás. Alguien más dice: lo que creo que perdí durante la pandemia fueron momentos de iniciación o ritos de iniciación, como graduaciones o una boda o incluso un funeral en persona. Cosas que nunca podré recuperar. Cuando pensamos en la pérdida, una de las cosas que vemos en el libro de Joel son 2 categorías amplias. Una de ellas, perdiendo algo que ya tenemos. Y así, que dígaselo a sí mismo, perdiendo algo o a alguien que ya tenemos. Entonces, la pérdida de las viñas, la pérdida de los granos, la pérdida de los alimentos, la pérdida de todas las cosas que ya tenían, por ejemplo. Pero el segundo tipo de pérdidas es lo que podríamos llamar pérdida anticipatoria. Esta es la pérdida de lo que creías que ibas a tener en el futuro, que recibirías tu mirada, digamos, por ejemplo, al grano, y te darías cuenta de las langostas que no son las que comieron el grano que tenías, sino que destruyeron el grano que esperabas, es decir, la cosecha. Cuando destruyeron las viñas, destruyeron el potencial de los granos futuros que esperaba de esa cosecha. Entonces esta pérdida
de la que ya tengo, también está la pérdida de lo que creía que tendría. Ambas son razones para llorar y lamentar. Ahora miren conmigo esta mañana en Joel, capítulo 1, y en el versículo 13, en Joel. Vestidos de cilicio, sacerdotes y llorad. Bueno, tú que ministras ante el altar, ven y pasa la noche en cilicio. Tú que mientras delante de mí, Dios, para las ofrendas de cereal y de las libaciones, no eres de la casa de Dios, declara un ayuno santo, llama a una asamblea sagrada, convoca a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra a la casa del Señor y clama al Señor. En cuanto a ese día, el día del Señor está cerca, vendrá como destrucción del Todopoderoso. No se cortó la comida ante nuestros ojos. Gozo y alegría en la casa del Señor. Las semillas se marchitan bajo las garras. Los almacenes están en ruinas. El verdor de lo que se ha roto y el grano se ha secado. Hasta el ganado gime. Las heridas se hacían cada vez más porque no tenían pasto. Los rebaños de ovejas te padecen, Señor. El fuego ha dividido y devorado todos los pastos en el desierto, y las llamas han quemado todos los árboles del campo. Incluso los animales salvajes no pueden vivir y las corrientes del agua se han secado. El fuego devoró los pastos del desierto. ¿Puede usted ver esto? ¿Puedes ver esto en estos textos? Las dos formas de pérdida. La pérdida de lo que ya tengo, pero la pérdida de lo que anticipamos en esa frase. Las semillas se marchitan bajo los terrones de tierra. Las langostas simplemente no destruyeron lo que estaba sobre el suelo, pero el impacto de ellas destruyeron todo el follaje que dejó a este suelo desolado, totalmente erosionado. Entonces, no solo que destruyó lo que estaba sobre el suelo, sino que ya tenían lo que estaba debajo de ello también, lo que anticiparon tener. Cuando creemos que íbamos a recibir una cierta calificación de un examen o de la escuela y no lo hicimos, se puede parecer como una gran pérdida. Este es el ejemplo. Cuando creemos que no nos aceptarán en determinada universidad o que recibiríamos un ascenso o un aumento o una afirmación en el trabajo y no lo recibimos, puede sentirse como una gran pérdida para lamentarse. Y nos ponemos a imaginar cuando nos comunicamos con otras personas, a un amigo, con alguien que recibiría una propuesta de matrimonio y no lo reciben. No hemos anticipado algo. Y si no pasó, pareciera que no sucedió. Se siente como las semillas en el suelo de nuestra vida se hubieran marchitado. Mucha gente había planeado tanto para el 2021 y 2020. ¿Se imaginaban todas estas graduaciones y bodas? Y todas esas cosas que se perdieron. ¿Ves? El duelo no es solo duelo. ¿Cuál fue su dolor? Lo que esperábamos que hubiera pasado en la historia después de la resurrección. Porque en Lucas capítulo 24 tenemos dos discípulos de Jesús que están caminando por el camino. Y se asombraron. Y la Biblia dice que estaban afligidos. Y cuando Jesús caminaba junto con ellos, no reconocen a Jesús. Jesús le preguntó qué pasaba. Y empezaron a hablar de su dolor y dijeron, teníamos una esperanza. Esperábamos que el que fuera, que esperábamos un movimiento continuara. Esperábamos que la redención vendría a Israel, pero para nuestra esperanza fue acabada. En Hechos capítulo 27, Pablo está en el barco en el Mediterráneo y una tormenta cae sobre ellos y la tormenta está golpeando el barco, está tirando están tirando cables por afuera
Y cuando estaban a punto de ahogarse, encontró la manera de salvarse. El apóstol Pablo dice que habían perdido toda esperanza de ser salvos. Verás, nosotros anticipamos algo y nos sucede. Esto trae un nivel de dolor similar a perder lo que todos teníamos listos y que perdimos. Un ejemplo de cómo navegar esto se encuentra en el Salmo 73. Y entonces lo que quiero que hagamos esta semana para nuestra tarea es leer Salmo 73. En el Salmo 73 nos encontramos con un líder de Israel que se llama Asaf. Él es tan transparente, estaba experimentando su propio lugar de duelo. Es muy similar a lo que se describe en Joel. Muy similar a lo que padeció Joel. Y quiero que lean esta semana, todos los días, quiero que lean el Salmo 73. Así que les voy a dar algunas ideas sobre cómo hacer esto para que funcione en una manera realmente buena para explorar las posibilidades de buenos días o buenos duelos versus lo que nos daña cuando estamos en duelo. Mire el Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno con Israel para con los impíos de corazón. Entonces, si escribe su Biblia o estás tomando notas, coloque esta primera parte. La primera parte es el versículo primero. Esto es lo que Asaf creía sobre la vida. Si haces bien, te vuelves bueno. Así que si te haces bien, puedes anticipar recibir el bien. Luego comienza el verso 2, la segunda parte. Así que tomen sus notas. Primera parte, versículo 1. Segunda parte, versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi me había... Empezó a hablar sobre esta imagen de casi me había resbalado. Casi pierdo mi punto de apoyo cuando envidié a los arrogantes y vi la prosperidad de los impíos. No tienen luchas. Sus cuerpos están sanos y fuertes. Están libres de las cargas humanas comunes. No están plagados de males humales. Por lo tanto, el orgullo es en su collar y se vistieron con violencia de sus corazones insensibles y las imaginaciones volvieron sin límites. Se burlan y se hablan con malicia y con arrogancia y amenazan con opresión. Sus bocas reclaman el cielo y con sus lenguas toman posesión de la tierra. Por tanto, su pueblo se vuelve hacia ellos y bebe aguas de abundancia, ladrones, y dicen: ¡Ja! ¿Cómo va a saber Dios que allí está el Altísimo si no hay nada? Oh, así son los malvados, siempre despreocupados, siguen acumulando riquezas. Ciertamente en vano han mantenido mi corazón puro y lavado mis manos y mi inocencia durante todo el día. He sido afligido y cada mañana trae nuevos castigos. Ahora piense en los versículos del tercero, sobre los versículos 13, como una caja de malos días, una caja y una mala mañana, y Asaf está en la caja. Él no puede ver nada, no puede ver a Dios, no puede ver a los lados, a otras personas. Lo único que él puede ver es una vida a través de sus propios lentes, y que todo lo bueno en lo que pensó, que creía, no está sucediendo como él pensaba y que debería, y las personas no viven bien obteniendo todo lo que quieren. Esa fue la parte 2. Pero en la parte tercera, versículo 15, Asaf nos lleva al siguiente paso, la tercera parte. Si hubiera hablado así, habría traicionado a tus hijos. Así que quiero que se detenga allí y recuerde, ¿qué le dijo el Señor a Joel que le dijera al pueblo de Israel? Dígale a sus hijos, para que ellos le cuenten a sus hijos y a la próxima generación y a la próxima. Dígales que Dios, lo que Dios habló y pasó en su historia, para que la historia que tú le cuentes de las langostas de esta plaga entonces, o de la pandemia hoy, por ejemplo, tenga en cuenta la verdad de lo que hemos perdido de una manera que honra a Dios.
Él dice, cuando yo estaba en esa caja, que no podía ver a Dios, que no podía ver los demás y que no podía ver nada, pero estaba ahogándome en mis propias percepciones del mundo. Asef dijo que si solo comenzaba a contar la historia, entonces el versículo 15 realmente habría traicionado a la próxima generación. Entonces, ¿qué cambio para ti hubo? Bueno, voy a tratar de entender todo esto. Fue opresivo para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí su destino final. Seguro que los pones en terreno resbaladizo, los arrojas a la ruina, que de repente son destruidos completamente, arrasados por terroristas. Son como un sueño cuando uno espera que te levantes, oh Señor. Que nos saques de la fantasía. Cuando mi corazón estaba afligido y mi espíritu amargado, estaba insensato, ignorante. Yo era un bruto, una bestia antes de ti, al frente de ti. Y la tercera parte es lo que dice Asef, esto me estaba destruyendo, es lo que está diciendo, hasta que entré en el santuario de Dios. ¿Qué nos enseñó Joel en el capítulo 2, comenzando en el versículo 13? Dice, llama a ayuno, vengan al santuario de Dios, reunidos en la presencia de Dios, traigan su dolor, traigan sus heridas, traigan sus pérdidas, traigan todo lo que ha... Pero tráiganlo aquí al santuario de Dios. Y Asef dijo que cuando yo entré en ese santuario, yo era un ignorante y bruto, pero dijo que estaba solo sobre mí, me oprimía, pero estaba allí en el santuario de Dios, en que Dios me liberó de la caja en la que yo me estaba asfixiando. Eso le permite hacer una transición al cuarto movimiento. En el versículo 23. Dice, sin embargo, siempre estoy contigo. Me tomas por la mano derecha, me guías con tu consejo y luego me llevarás a la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, y en la tierra sino que esté junto a ti? Por la carne y por mi corazón puede fallar, pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre, porque Él está lejos Él destruye a todos los que te son infieles. Pero a mí me respeta y es bueno estar cerca del soberano, porque es mi refugio. Yo cantaré, o contaré, mejor dicho, todos los hechos. Ahora, si estaría aquí esta mañana, podría decir, si vas a hacer un diario, uno no sabe si vas a entrar en el libro de Dios. No estoy seguro. Asaf tenía alguna idea de eso. Sabemos que 3000 años después estaríamos leyendo sus pensamientos. Pero gracias a Dios que lo estamos haciendo, porque sabemos qué es lo que va a pasar en una pandemia. Sabemos lo que es mirar al mundo y verlo tan opresivo. Sabemos lo que es estar atrapado en una caja a través de la cual no podemos poder ver a Dios ni podemos ver a los demás. Y nos estamos asfixiando porque sabemos lo que es querer escupir a todos los que escuchan todos los sentimientos que tenemos. Pero Asaf dice, un momentico, deja de decirte algo de mi propia experiencia. Si dejas que cobre mi vida propia, es posible que te encuentres contando la historia que traiciona a la próxima generación. Ven al santuario de Dios. Tráete a ti mismo y deja que Dios, junto contigo, comience a trabajar a través del dolor, el duelo y la pérdida. No evites el duelo, no evites la pérdida, pero recuerda que hay buenos días en el santuario de Dios. Su tarea todos los días de esta semana. Quiero que lean el Salmo 73 y deje que el Señor comience a guiarlos a través de los movimientos de Asef y que Dios los bendiga.